Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy, en Pastillas para la Lectura, Pida la Palabra, de Alan García. Odiado por algunos, amado por otros. Pero todos conocemos la gran oratoria de Alan García. Si no fuera por dicha capacidad, su trayectoria política no sería la misma de la que fue. 2 veces presidente del Perú y sucesor de Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA. Pida la Palabra es sobre la buena oratoria, un libro para que el lector reconozca la supremacía en la vida, no solo en política, del lenguaje oral sobre el lenguaje escrito. Complementando con anécdotas personales, Alan García reflexiona sobre la retórica, el ritmo, el beneficio de leer poesía, la existencia del miedo, la ejecución adecuada de las partes del discurso, la importancia del cuerpo al hablar, entre otros. Durante el texto se encuentran ejemplos de líderes emblemáticos y sus discursos, como por ejemplo Martin Luther King, Susan Anthony, John F. Kennedy, Víctor Raúl Haya de la Torre, el mismo Alan García y personajes literarios. Ahora te narraré el inicio de Pida la Palabra. ¿Para qué un texto de comunicación oral? Para reivindicar la espontaneidad de la palabra y fortalecer la capacidad que todos tenemos de hablar ante un auditorio, desarrollando así nuestra personalidad y la del público en un acto único y creativo que nos hará mejores y más libres al expositor y al oyente. Para recordar que la comunicación auditivo-oral, con sus aspectos racionales, emocionales y corporales, tiene una historia de más de 1 millón de años en la especie humana, en tanto que la escritura apenas cuenta con 6 o 7 mil años de existencia. Para rectificar y complementar a las academias del idioma, que se han limitado a lo escrito, convirtiéndose así en academias de la media lengua o instituciones afásicas que olvidan la comunicación en el acto, es decir, la expresión oral en su riqueza integral, emocional e interactiva. Ello porque es más simple y fácil consagrarse al signo escrito, estable y fijo, del texto. Estas pueden analizar los discursos en su versión escrita, pero no lograrán reproducir ni valorar la riqueza del instante en que se unifican el público y el expositor en la improvisación y la voluntad. Tampoco entenderán el tono de la voz, el ademán, la mirada ni la ansiedad del público. Por su parte, un texto escrito puede ser muy bello, pero, a la vez, frío y unilateral, pues no recoge la interacción con el oyente como lo hace el discurso. Así, se autopsia la palabra, pero no se vive la creación del mensaje ni su riqueza articulada de signos verbales y no verbales. Lo sabemos, por bella que sea una crónica taurina, jamás expresará la emoción, la atención ni el tiempo detenido en los relojes durante una corrida natural. Tampoco podrá un comentario libresco expresar cabalmente el momento mágico de un aria operática, que es, por principio, irrepetible. Presento un texto sobre la comunicación oral para recuperar el debido respeto al total de oyentes de los auditorios de ayer, de hoy y de mañana, que, sin haber estudiado la gramática, la lingüística ni el estilo, comprenden el ritmo, la razón y la belleza de la lengua. Porque cada ser humano tiene dentro de sí la estructura integral del habla, su sintaxis, su semántica, su semiótica. Aquella capacidad innata a la que Noam Chomsky llamó competencia. Puede ser que uno no lo piense, que no sea consciente de ella, pero esa estructura existe igualmente en el más cultivado o estudioso como en quien lo es menos. Es un ritmo de reglas preexistentes. Tal vez, un oyente no puede explicar la diferencia entre el condicional y el subjuntivo, pero si escucha usar podría, en lugar de pudiera, sentirá que el ritmo interno se ha roto y que se ha deteriorado su relación con el orador. Un texto para comprender cómo el interlocutor individual o colectivo puede recibir el total de la personalidad de quien habla, su sinceridad comunicativa, su autenticidad humana, y para entender que quien le habla sabe lo que expresa, ha estudiado lo que expone, cree lo que dice, es decir,
no recita ni lee lo pensado o escrito por otros, y descubre, entonces, la farsa del teleprompter que hoy usan muchos líderes, leyendo lo ajeno con rigidez mortuoria. Un texto sobre la comunicación oral para que todos desarrollemos y redescubramos nuestra propia personalidad a través de la comunicación y podamos conducir y orientar a los demás. Para que impulsemos, además, el proceso de totalización de nuestra conciencia y la autoconstitución de nuestra existencia, que la psicología y la filosofía del siglo XX han propuesto. Porque comunicar es un instinto básico que muchas veces reprimimos. Un impulso vinculado a la vida, a la creación y a la integración que define el instinto erótico en su sentido profundo, mucho más amplio que la mera sexualidad. Un impulso por comunicar la personalidad de manera integral y no solo de manera segmentada. Aún en este tiempo de tantos estímulos informativos y de la nueva comunicación de Facebook y Twitter, sabemos que una frase informa sobre un hecho o sobre un estado anímico, pero que solo una exposición transmite la personalidad compleja del que habla y su cosmovisión. Por eso, los internautas buscan y construyen su propia forma moderna y sintética de discurso, el blog. Un texto para recuperar las capacidades que el dictado formalista y la comunicación escrita han bloqueado con una educación que nos llena de datos y conceptos, pero que no nos enseña a comunicarlos, a persuadir con ellos ni, por ende, a recrearlos a través de nuestro razonamiento, nuestra personalidad y la de nuestros oyentes. Para reaprender lo que en la niñez nos arrebataron, saber hablar con el cuerpo y expresar todo concepto con vitalidad y belleza. Muchos piensan erróneamente que la comunicación debe ser breve y exacta como una ecuación matemática o que el discurso a grandes grupos y la oratoria solo tienen razón e intensidad en circunstancias épicas similares a la toma de la Bastilla. Pero ese es solo un caso entre muchos, porque lo cierto es que todos los momentos y actos humanos tienen algo de importante o de sublime, susceptible de ser comunicado. Por ejemplo, la ciencia y su progreso, el intercambio cultural y productivo entre los pueblos, el crecimiento económico y la extensión de la riqueza, la competencia por el progreso, etc. Todo ello puede y debe tener un discurso emocional, lírico y convincente. Tal es el tema de la vida y la muerte de Steve Jobs y su consigna, Think Different. Y pensar y hablar diferente es comprender que no solo es lírico o épico quitar a algunos, sino que también lo es, y mucho más, crear para todos, utilizando con inteligencia inmensos recursos que la ciencia, la comunicación y el intercambio mundiales ponen a nuestro alcance. Este tiempo, moderno y juvenil, busca los grandes expositores y motivadores de esos temas. El discurso de convocatoria, confianza y optimismo sobre el progreso y la inversión, que pronuncié cientos de veces durante los 5 años de mi gobierno, me permitió impulsar la producción y el empleo a velocidades nunca alcanzadas, y con ello, reducir la pobreza más que en ningún otro país. Cambié el viejo discurso conflictivo y redistribucionista que termina mordiéndose la cola y agravando la pobreza por la fe en los factores positivos de la ciencia, la infraestructura social y el comercio que crean trabajo. Estoy convencido de que ese será el rol de la juventud, que rescatará la palabra para el discurso de la modernidad y el bienestar, porque quien se comprende a sí mismo, comunicando, comprende a los demás y deja de lado el facilismo de culpar a otros por sus propias carencias y complejos. La plenitud anímica, la libertad social y el éxito están unidos a la palabra. Hemos transitado 5 años en las universidades, algunos 10 años y más, pero muchos no sabemos expresar convenientemente lo aprendido ni convencer con ello. No desarrollamos en nosotros ese aspecto creativo y esencial. Se nos entregan datos, se nos da información, pero no se nos enseña a transmitirla, a comunicar esa información. Lo primero que debemos recordar es que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo, que no hay un modo más eficiente de comprender un tema que reflexionándolo en alto y en público, es decir, transmitiéndolo, comunicando ordenadamente lo que uno ha aprendido. Nos entregan datos, pero no nos enseñan a expresar esos contenidos. Por eso,
El propósito de este texto es hacer conscientes de ese problema a todos sus lectores y lograr que comprendan que vivir sin comunicar inteligente y emocionalmente es vivir a medias. Y esa comprensión, como el espacio einsteiniano, no tiene asignado un número de meses. Durará en tanto persista el interés de los que desean aprender a realizarse, ganar autoestima y superarse a través de lo que tienen dentro. Y luego durará por toda la vida en la que ejerzamos nuestra capacidad de comunicación siempre creciente. Porque cada uno tiene como riqueza sus vivencias estéticas, sus conocimientos, sus emociones, sus experiencias y debe saber compartirlas y, por consiguiente, hacerse mejor y más grande a través de la comunicación. Vamos a estudiar la forma de comunicar eficazmente, la palabra como voluntad hacia los otros y el objetivo de la expresión. En segundo lugar, demostraremos por qué debemos actualizar la expresividad corporal que hemos olvidado en algún momento del camino. Estudiaremos el miedo a hablar que todos tenemos, esa ansiedad que sentimos, pero asumiéndola, paradójicamente, como una sensación imprescindible y necesaria para poder expresarnos bien. Estudiaremos y, de ser posible, readquiriremos las capacidades que tuvimos originalmente, como la capacidad esquemática, la memoria y el ritmo interior tan necesarios en la construcción del discurso. Pues, para hablar bien, hay que conocer de lo que se habla. Para conocerlo, se debe estudiar profundamente el tema y, una vez estudiado, sintetizarlo. Y solo entonces, sobre la confianza esencial de saberlo, expresarlo, enriquecido como uno quiera, de acuerdo a la situación y al público al que se dirija. Una advertencia inicial. Para lograr persuadir, nosotros mismos debemos estar persuadidos de la verdad que exponemos. De lo contrario, la persuasión será imposible. Ya Platón, en su texto Gorgias, rechazaba a los sofistas, capaces de sustentar por igual lo verdadero y lo contrario, y exigía a los retóricos usar las técnicas de la persuasión sin abandonar el rol moral o filosófico de decir la verdad. En este texto afirmamos que el tema es más profundo. Sin expresar la verdad, o, cuando menos, sin tener la convicción de transmitirla, es imposible persuadir porque, como veremos, las palabras dirán algo que el resto del discurso traicionará. Alan García dejó discursos perdurables en la memoria de los peruanos. Porque si hay algo que nadie puede refutar, es que el autor de este libro es un referente en la oratoria, por lo que los lectores, interesados en hablar en público, pueden aprender de los consejos de uno de los más grandes oradores que ha tenido el Perú. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video de Pastillas para la Lectura.